Bien. Ahí está bien. A ver. Eso lo sabemos. Esta es. Buenas tardes con todos. Hola, Milagri, ¿cómo vas? Mi Doc, ¿cómo vamos? Ahí ¿Cómo van ustedes en casa? presentándote una de las versiones bastante chéveres de mi época. Sandy ¿sí? Papo, pero esta versión es bastante chévere. Con porque razón, es un cover. pues, con razón. Claro, Uno no le agarra el ritmo. También los viejitos nos bailábamos, ¿verdad? Pero buena, oiga. Claro, sí, el intro es increíble, así que... Prendida. El que quiera, ese dato se llama Free Cover de Sandy Papo. Así prendida, que, como el programa, como los conductores, como todos aquí. Prendidos como el tema del día de hoy, que está caliente, que está fuerte, que está chévere. Que arde, ¿no? Que arde, exactamente. Ese tema del día de hoy está que arde. Así que literal, bien. ¿no? Literal. ¿Cómo te va, Milagri? ¿Cómo te ha ido? Todos ustedes en casa pendientes, porque ya más adelante les vamos a decir de qué se trata, porque estamos diciendo eso de que el fuego, de que arde, claro, de que estaban pensando, no. Todo muy bien, mi Doc. ¿Usted cómo va? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha tratado el día? Bastante bien, movido, corrido, todo en la motito bien, así que llegamos justo. Ya, que súper me estaba chévere. Contando que se había por poco y casi que olvidado de claro, venir a tiempo, casi, así y estaba dejó ahí. la comida servida. Chin, salió de soplado. Pero aquí estamos, listo, justamente para llevarles la mejor información. Con todos ustedes para la mejor información médica. Así que bienvenidos a su programa médico Doctor 7 Humano. Así es, y si usted se está conectando con nosotros a esta hora, pues les decimos que también nos puede ver en www.ecuadortv.es. Ya sabe que ahí todo está en vivo. Correcto. ¿Dónde más, mi Doc? Por si no nos pueden ver ahorita. Ustedes nos van a acompañar con la parte del Instagram para ver, por ejemplo, la Meditrivia. Quieren los consejos de salud más importantes, los tops, las perlas que nosotros vemos específicamente. Lo pueden seguir como @doctor7.es. Y es importantísimo también que ustedes participen. Ahí tienen unas trivias, tienen algunas cosas súper interesantes. Pero si no lograron ver el programa completo, si se quieren repetir el programa y si quieren verlo con su familia y repetírselo, ¿dónde más nos pueden ver, Milagri? Nos pueden encontrar en YouTube, en la página de Ecuador TV, todos los programas de YouTube. Correcto, también es importante. Todos los programas de YouTube, Doc. Miren lo que estoy hablando. Los programas en YouTube. Los programas en YouTube de toda la parte de Ecuador TV. Exacto. Es súper importante. Y sobre todo los Vean programas ustedes. de Doctor 7, la primera y segunda temporada, sin cortes comerciales, todo recorrido, sin cortarle el programa en nada con respecto a información que aquí se les da. Así que usted puede verlo, como siempre lo digo, a cualquier hora del día, en cualquier día de la semana, en cualquier mes del año. Y en cualquier parte del mundo. Así que eso también es súper importante y en cualquier hora que usted quiera. Y si es que usted tiene la bondad de llamarnos, de escribirnos, mandarnos un mensajito de voz, lo puede hacer a nuestros teléfonos para que esté conectados con nosotros. 096-870-4424 para tener toda la información. Ya sabe que es mucho mejor cuando usted nos llama, nos da los datos, podemos conversar un poquito acerca de lo que le está pasando para tener una respuesta mucho más adecuada para ustedes. Mi Doc, pero la gente se está preguntando, ok, mi querida, mi bella Lari, como siempre dice, mi querido doctor. Claro. Pero ¿qué tema vamos a hablar el día de hoy? Perfecto, Milagri, el día de hoy porque vamos a hablar diciendo que le va a arder. De algo que es muy común, que le quema, que le arde. También duele la gota, la uricemia, el ácido úrico en sangre, la gota gorda, exactamente, porque eventualmente vamos a conocer aquellos detalles que usted no sabía. Si usted piensa que el ácido úrico solamente es ataque de gota en el dedo gordito del pie, pues está completamente perdido y probablemente está minimizando el estructural daño que puede hacer el ácido úrico en el cuerpo cuando no es controlado. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso, qué es la gota, por qué se produce, qué es el ácido úrico, qué puede hacer en nuestro cuerpo. ¿Cómo me doy cuenta que tengo gota? Exactamente, signos, síntomas, diagnóstico, tratamiento y manejo y precauciones. Así que si usted está llegando, por favor, póngase listo, siéntese bien. Como nosotros nos vamos a sentar ahorita. Como nosotros nos vamos a sentar, porque eventualmente le pueden decir como que para que fuera. De la Lari, déjame, le bajo. Eso, ahí sí. No, pero no, quedó muy chiquito, un poquito más de arriba. Es que yo soy pequeño, ok. Entonces ahí específicamente, ahí aunque estoy ahí, ve... ¿No es cierto? Así que, ¿qué te parece, mi Lari, si es que vamos a ver la Meditriva del día de hoy? A ver, ¿cuál es la pregunta de hoy? Ya sabe, a ver, ¿dónde tienen que interactuar, Doc? En Instagram, en @doctor7.es, para que ustedes puedan interactuar directamente con nosotros en nuestra Meditrivia. Ya lo dijo. Vamos a ver la pregunta de hoy, que dice lo siguiente. A ver, atención todos. Los alimentos que aumentan el ácido úrico son... A, las frutas. B, las verduras. C, las carnes rojas. Yo sí sé.
Yo sí sé, bueno, le vamos a tomar la lección al final. ¿O será que es lo que la mayoría de gente pensamos, ¿no? Que por ahí algo que tenga que ver con proteínas es el causante así que, del ácido ¿cuál úrico? dice la gente? ¿Qué dice usted en casa que es el factor causante preponderancia o principal acerca del ácido úrico alto y la gota? Dígamelo. Y imagino que me puede dar esa respuesta ahorita o al regreso de la pausa, que están creídos, o la mayoría de gente piensa que la gota solo le da a las personas mayores, adultos mayores. Ah, es fácil la respuesta. Te la decimos cuando vengamos de la pausa. Así que vámonos a un corte y regresamos enseguida con esa y más preguntas de el ácido Y el úrico. mito. Y ya mito sabe también. que tiene que ver también en ecuadortv.es. Así es. Y en YouTube. No se vaya. Y en Instagram. A cualquier hora. Nos vemos. Volvemos con Doctor 7, perdón. Es que me dicen, póngase seria, por favor. Pero ¿cómo me voy a poner seria? Si es hora del mito. Es momento del mito. Señores, atentos todos en casa. ¿Es cierto que el ácido úrico solo afecta a las articulaciones? ¿Qué dice usted? Pero si usted no sabe ni siquiera qué es el ácido úrico y la gota, usted tiene que quedarse con nosotros ahorita en este momento, porque ya el doctor va a empezar a explicarnos sobre la uricemia. Hiperuricemia, hiper de alto en medicina, uricemia de ácido úrico y hemia de sangre. Entonces, hiperuricemia. Así clarito. Que lo importante es que si usted, como dice Larry, no tiene ni idea qué es el ácido úrico, pues quédese, porque parecería que no es interesante, pero es súper interesante y es mucho más frecuente de lo que pasa. En nuestro país, de hecho, es una de las principales patologías inflamatorias que hay. Dígalo. Oiga, Doc, pero de una, así, de lleno, la pregunta que le hice antes de irnos a la pausa. ¿Desde qué edad una persona está propensa a tener la gota? Para que la gente también se ponga ahí pilas con el programa. Desde los 10 años. ¡Ah! O sea. A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Otra vez? Desde los 10 años. ¿Por qué? Normalmente se sabe que es menos frecuente en los niños o adolescentes, pero ya en las personas mayores, adultas, mayores de 15 y 16 años, ya es más frecuente, pero casi es esencial en pacientes mayores de 30 años, la gota como tal. Pero hay casos anecdóticos también, como te digo, como en medicina, nada es absoluto, no tiene una barrera entonces depende mucho de los hábitos también de los pacientes. Oiga, ¿sabe qué no me gusta de los 30? ¿Qué no me gusta de los 30? Todas las enfermedades que tratamos de aquí empiezan desde esa edad. Espérate que llegues a los 40. Porque ahí, en cambio, se presentan desde los 30, pero los 40 es que te ratifican. O sea, después de soplar la velita de los 40, yo ya no me pude enderezar. O sea, para que veas lo ideal que fue. Está bien, el porrita de asustado. Claro. Hiperuricemia o ácido úrico alto en sangre. Ajá. ¿Por qué es importante esto, Milari? Por dos cosas. ¿Sabías que se le llamaba la enfermedad de los reyes? Sí. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad, si puede decir, en la historia, claro, los reyes eran las únicas personas que podían comer tipo de carnes. Sí, o sea, más bien era asociado a los banquetes. Ajá. Recordemos que varios personajes de la historia, sí, como Enrique VI y cosas por el estilo, lo que pasaba era que tenían el banquete, claro, el Carlos, entonces los banquetes no eran como las fiestas nuestras de 2 días. Eran banquetes de 6, 7, 10 días con un exceso importante de cárnicos. Y no había cachitos. Claro, entonces eventualmente se le llamaba porque los reyes o la gente pudiente era la que tenía más acceso a este tipo de alimentos. Y también el padre de la medicina le llamaba la artritis de los ricos, porque justamente eran las personas más pudientes las que podían tener una ingesta más copiosa o más incrementada de este tipo de proteínas. Y vos ¿sabes por qué se llama gota? Ahí sí me cogían curado. Los estudiantes me decían que trabajan conmigo, normalmente se enojan cuando yo les pregunto esto, porque se llama historia de la medicina. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama gota? ¿Por qué? Porque antes hablábamos acerca de los humores. ¿Has escuchado vos el humor? Los humores. Entonces había un humor verde, un humor... Sí, pero antes se llamaba el humor biliar, por ejemplo, y lo que se sabía o lo que se pensaba en la antigüedad era que, como esto tiene un montón de años, se pensaba que gota a gota, un humor anormal en el cuerpo se iba depositando en las articulaciones y generalmente en el pie. ¿Por qué? Porque venía de a poco e iba lastimando. Por eso se llama gota, o por eso se la llama gota a la hiperuricemia o a la crisis de ácido úrico
úrico en el cuerpo. Okay. Entonces, por eso la enfermedad de Reyes también. ¿Por qué es importante, Milari? Porque hay mucha gente que dice, Doc, pero si yo no como nada de lo que dicen de la gota, pero igual me ha dado gota, o igual tengo problemas de ácido úrico alto en sangre. ¿Por qué? Porque ustedes deben recordar o deben conocer que en el cuerpo humano hay dos maneras de tener ácido úrico dentro del cuerpo humano. ¿Cómo? ¿Por qué? Se llaman las degradaciones de este grupo en particular que se llaman las purinas. ¿Sí? Las purinas son un grupo de proteínas que se alteran, que se destruyen y que son eliminadas generalmente por la orina. Por el riñón son filtradas y son eliminadas por la orina. Pero hay dos maneras de producir esta parte de las purinas, que el cuerpo en un 67% produce a las células propias. Entonces, hay gente que solamente dice, no, es que a mí no me puede dar esto, ese examen está mal porque yo no como tantos alimentos que producen ácido úrico. Recordemos que los alimentos solamente son el 33% de producción exógena o de afuera. La producción endógena es en el cuerpo en un 67%. Entonces, tenga mucho cuidado. Justamente porque es metabólica, porque es genética, porque tenemos una alteración en la producción de estas purinas en el cuerpo y hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto que si usted hace dieta, se hidrata bien, se controla los factores, normalmente ustedes deberían controlar mejor, pero recuerden que también el cuerpo puede ser que produce exceso de ácido úrico en su sangre. Creo que tenemos un mensaje. Tenemos mensajes, mi doc. Pero escucha, por favor. Buenas tardes, Bella Lari y estimadísimo doctor. Claro que sí, estimado. ¿Cómo se diagnostica la gota y qué pruebas se necesitan? Por favor, en mayúsculas sí, mandó doc. Con todo gusto. ¿Sabían que escribir con mayúsculas quiere decir que les están diciendo algo gritando? Sí. Entonces, claro, por eso cuando ponen un gentil recordatorio, pero en grande y en rojo y subrayado, quiere decir que ya va con epítetos que necesitan un pi, pi, pi. Mire, así que para nuestros televidentes, muchas gracias por el mensaje, pero no hay que estar bravitos de gana, le va a subir el ácido úrico de gana. Ya le vamos a decir cómo se hace la parte de los exámenes y cómo se determina la parte del ácido úrico. No se mueva de su pantalla para que estemos pendientes de la parte de diagnóstico. Entonces, la eliminación específicamente es por la orina y es por eso que el ácido úrico también se va a depositar en muchos casos en el riñón, originando los cálculos de ácido úrico. Así que primer punto, el ácido úrico no es solamente para la gota, o para la articulación, sino también puede formar el ácido úrico a nivel del riñón y formar piedras de ácido úrico. Así que no solamente es para la articulación. Lo otro importante, la gota es la crisis de mayor cantidad. Haz de cuenta, Milari, que el ácido úrico en sangre es como que fuese, por ejemplo, vidrio molido. ¿Qué significa esto? Si ustedes muelen vidrio, ¿no es cierto? No se ve. Pero si ustedes pasan sus dedos, van a lastimarse. Imagínense en ese vidrio molido llegando a un área tan sensible como el área del dedo gordo del pie. Entonces va a originar ¿qué? Cuando ustedes se cortan, cuando ustedes se lastiman con un cristal, con un vidrio, ¿cómo se pone la piel? Roja. Roja. ¿Qué más? Arde, ¿qué más? Quema. Caliente, quemadura, dolor. Entonces tienes toda la fase de inflamación porque es un dolor muy exquisito. O sea, quiere decir que no puede ni siquiera rozarle la sábana al paciente, no puede ponerse un calcetín, ningún zapato le es cómodo. De hecho, andan en sandalias o chancletas en el dedo gordo. Ya vamos a ver por qué. Pero eventualmente recuerden que la gota justamente es importante porque es la crisis de ácido úrico más fuerte que puede haber. ¿Y puede haber gota solamente en el pie? Pues no. Puede haber en el codo, en el hombro, en la mandíbula, que es una de las más dolorosas que hay por crisis gotosa a nivel mandibular, porque todas son articulaciones y porque el ácido úrico se deposita. La Lari se quedó así. O sea, como Kiko preguntando. ¿Por qué en esos lugares? Porque eventualmente son los lugares que tienen más concentración de estos cristales. Entonces puede ser a nivel de cualquier articulación. Hay factores de riesgo súper importantes que hay que conocerlos en casa. El primero es que hay una asociación bastante directa con los pacientes diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque algunas moléculas que utiliza el cuerpo para desdoblar los azúcares de las frutas, por ejemplo, que se llaman la fructosa, tienen un cambio a nivel de las purinas y pueden hacer que se incrementen en el cuerpo. Dígame, Milari. Para que la gente tenga claro en casa, ¿cuáles son esos pacientes con diabetes tipo 2?
Los pacientes diabéticos tipo 2 son aquellos que no nacieron con diabetes, sino que se hicieron en la adultez. O sea, pasados los 25, 30 años, por algún tipo de cambio, se hizo diabético el paciente. No nació diabético, es que es paciente tipo 2. Entonces hay una relación también bastante directa con los pacientes. Es más frecuente que los pacientes con diabetes tipo 2 tengan el ácido úrico elevado y que tengan gota. Y también es bastante frecuente la asociación pacientes hiperuricémicos o con ácido úrico elevado que si no controlan factores de riesgo se hagan diabéticos. Entonces también hay ese tipo de control. Así que es súper importante. Diabetes tipo 2. Correcto. Otro. Segundo, ¿sabían ustedes que los uruguayos son los que comen más carne por cada persona? O sea, si uno hace un cálculo de por cuántas personas en un país comen carne, Uruguay es uno de los que comen más cantidades de carne por cada persona. Es que cómo no. Pero por supuesto. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sabías que no tienen tanta gota? ¿Ah, sí? Ajá, porque la gente le acusa directamente a la carne roja. Pues no, señores. Los factores normalmente metabólicos y factores de herencia también son parte de estos. Recuerden ahora, ustedes ya saben, 30% por alimentos, 70% endógenos. Por eso los uruguayos comen un montón de carne por cada uno desde chiquitos, desde muy pequeños, y no todos tienen ácido úrico elevado. Entonces también la parte de las carnes, entre sí no. El alcohol ecuatoriano que se respete generalmente se echa una buena chuma. No es bueno porque aparte del hígado graso y de la alteración hepática, del desdoblamiento del alcohol, también genera que haya más incremento de purinas y que eventualmente haya más ácido úrico. Entonces tengan mucho cuidado los pacientes o la gente en casa que tiene algún tipo de hábito alcohólico o enólico. ¿Por qué? Porque también podrían estar, sin saberlo, incrementando los valores de ácido úrico en sangre y dañando otros órganos que no sean las articulaciones. Como están contentos porque toman un montón y no les ha dado gota, están tranquilos. ¿Perdón? En cantidad. Generalmente que sean más allá, normalmente de 100 ml diarios. Por ejemplo, hay gente que se dice, no, es que hay una cervecita para el almuerzo nomás. El problema es que almuerzan todos los días, 3 veces al día almuerzan, porque una cerveza en el desayuno, un almuerzo en el almuerzo y una cerveza en el almuerzo y una en la cena. Tengan mucho cuidado porque hay que ver las cantidades. Entonces, muy importante, alcohol. Las proteínas, mucha gente también habla de otro tipo de proteínas, por ejemplo, proteínas vegetales. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo casi carnes no, frijol, lo que quiera, ¿no es cierto? Entonces hay proteínas vegetales que va a avisar tu médico que también tiene mayor incidencia de purinas. Gente que consume proteínas externas, cuidado con usted que hace ejercicio y que quiere estar papeado, que quiere estar tuco, tenga mucho cuidado porque a veces la proteína que usted ingiere también puede producir ácido úrico por las purinas, la degradación de purinas. Y hay alguna gente que dice, no, pues que yo no utilizo esas proteínas porque son malas, pero yo utilizo las proteínas veganas que tienen de garbanzo, de lenteja, de ni sé qué. Cuidado porque también hay muchos de esos productos que también hacen degradación de purinas y deberías consultarlo generalmente con tu médico antes de consumirlas solamente así porque te habían dicho. Y también es importante, señor, señora, usted en casa tiene cáncer, por ejemplo, o tiene algún familiar con cáncer o está en quimioterapia o tiene algún tipo de tratamiento para cáncer, tenga mucho cuidado porque también el ácido úrico se produce por destrucción endógena de las células. Entonces normalmente hay muchos pacientes que descubrimos o sospechamos en un cáncer por un ácido úrico que va incrementándose sin sintomatología. Le hago un chequeo a un paciente y empieza a tener ácidos úricos muy altos en picos sin tener cambios en su hábito o sin tener ningún tipo de medicamento externo. Podemos sospechar si es que baja de peso, si es que tiene fiebre, si es que tiene sudoraciones, en que podría estar haciendo algún tipo de cuadro oncológico. Vamos, Milari. Preguntas. Buenas tardes, doctor. A mí hay veces que me duelen los dedos gordos, pero se me pasa. Ya llevo unos 4 meses así, como por días y se va. Correcto. Va y viene. Si es que hay algún tipo de dolores, por ejemplo, en los dedos, que sean en los dedos de las manos o en los dedos de los pies, pero que sean medios frecuentes, probablemente no sea ácido úrico, porque el ácido úrico es mucho más exclusivo, o sea, es más de una articulación a la vez. Por ejemplo, duele la articulación del dedito gordo, o duele la rodilla, no la rodilla, o duele el codo, o duele el hombro, o duele un lado de la mandíbula, pero no es de varias partes. Si es que tienes algún tipo de dolor en más de un dedo, a nivel de tus manos, tus piernas, podría ser alguna otra cosa, una artrosis, una artritis,
una enfermedad inflamatoria articular y por eso debería verte tu médico internista para poder revisar y hacerte la historia clínica completa, el examen físico adecuado y saber por dónde va este tipo de dolores. Oiga, a propósito de que tocó la palabra médico internista, dígale a dónde le podemos encontrar. Muchísimas gracias, Milari, muy gentil. Nosotros estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, consultorio 107 en la Torre Médica 2. Los teléfonos del 322-0063, si llamas de provincia, 02-322-0063, tanto para consultas virtuales como para consultas presenciales también. Recuerda que inclusive atendemos sábados también, así que ponte en contacto con nosotros para poder tener una cita y ver lo mejor para tu salud. Perfecto, mi doc. Ahora sí, continuamos. Vamos. Entonces es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de esto, entonces sabemos que puede haber un dolor articular, una molestia generalizada, pero otras cosas que llaman mucho la atención es que la gente dice, me han salido los tofos. ¿Has escuchado acerca de los tofos, tal vez? No. Cri, cri, cri. Los tofos son unos abultamientos, unas bolas induradas, como que parecerían de grasa o de carne, que están debajo de la piel, que generalmente los llamamos lesiones tóficas o tofos, porque eventualmente son el ácido úrico, al ser algo inflamatorio, hace que los tejidos circundantes se inflamen y se vayan fibrosando y producen unas bolas, unas masas a nivel de la parte articular, generalmente en rodillas, generalmente en los codos, generalmente en los hombros, donde que es muy molestoso generalmente. ¿Por qué? Porque son muy sensibles. Muchas ocasiones, inclusive como veremos en la parte terapéutica, muchas veces tenemos que retirarlos quirúrgicamente. Pero cuando ya están los tofos, quiere decir que la inflamación producida por el ácido úrico es demasiado constante, son muy altos los valores y no se está haciendo un tratamiento adecuado de esto. Así que es un punto sumamente importante. Vamos a ver. Para que lo tome en cuenta. Ok, mi doc, tenemos más mensajitos. Vamos con el mensaje. A ver, nos dicen así, la gente está activa hoy día. Buenísimo, ojalá nos llamen. A ver. Vamos. Nos dice, buenas tardes, doctor. Qué bonito es que me acompañen en las tardes. Ay, bonito qué rico, qué bueno ser tu compañía en la tarde. Tengo 57 años y casi siempre en las noches me titila el dedo gordo del pie. Es muy raro, pero creo que tiene que ver con la gota. ¿Qué dice usted? Eventualmente, si es que tienes la sensación como que te late el dedito, o si es que tú caminas un poco y te molesta un poco, solamente en esa articulación del dedito gordo del pie, podría haber algún tipo de entesopatía. Cuando hablábamos de entesos, estamos hablando de los ligamentos. Entonces, los ligamentos se pueden inflamar y eventualmente sí podría ser una entesopatía que podría estar relacionada tal vez con ácido úrico. Sería muy importante que te puedas hacer un examen de sangre para ver los niveles de ácido úrico y probablemente hacer una mejor observación de lo que está pasando, y si este titilar o este malestar es que viene y va, probablemente no podría ser ácido úrico, pero podría ser algún otro tipo de enfermedad inflamatoria. Y para que les quede mejor claro, Doc, al regreso de la pausa, signos, síntomas, señales claro y todo para darnos cuenta, a ver si es que por algún motivo podríamos tener la gota. La gota o el ácido úrico elevado. Ok, vamos con la meditrivia, a ver cómo van esos porcentajes de votaciones. ¿Qué dice la gente? Dice la Lore. A ver, los alimentos que aumentan el ácido úrico son: A, las frutas, 23%. B, las verduras, 48%. C, las carnes rojas, 29%. Siga participando en la meditrivia, que es muy importante para nosotros saber su opinión y qué es lo que usted piensa en casa junto con sus familiares. Así que sigan participando. Vamos ahí. Nos vamos con eso, una pequeñísima pausa y ya regresamos, como lo dije, todos los síntomas, signos, señales y todo lo que pueda pasar con respecto a la gota. Ya volvemos. No se vayan. Los ataques de gota a menudo ocurren en la noche. La razón no está completamente clara, pero se cree que la deshidratación durante el sueño puede contribuir a la cristalización del ácido úrico. Regresamos, mi doc. Perfecto. ¿Qué tal con ese dato Súper que dato, que generalmente pasa en la noche, sí, esto del ardorcito de la quemazón de los deditos? Correcto. ¿Por qué? Ya la Lari debería tener ahí, así que vos pilas. La Lari debería saber por qué da fiebre en la noche, por qué se inflama la noche, por qué le da diarrea en la noche, por qué duele más el ácido úrico en la noche. Sí. ¿Por qué? Cuénteme. Sí tengo el mejor doctor. Cuénteme, aquí, vamos pues, a ver. Porque se deshidrata la persona. Uno. Qué bien, muy bien, se deshidrata la persona, excelente. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el cortisol? ¿Te acuerdas que hemos hablado? Se duerme.
se baja el cortisol a partir de las 3 de la tarde. ¿Y qué hace el cortisol? Produce tus corticoides naturales. Por eso en la mañana estás súper bien, te duele un poquito, cojeas un poquito, no hay ningún problema. Pero ya a partir de las 3:30 de la tarde se van acabando tus corticoides y ya no tienes antiinflamatorio natural, señor, señora. Es por eso que a partir de las 7 de la noche ya no soportas el dolor. 3 de la mañana estás llegando donde los pobres de emergencia a levantarles. ¿Por qué? Porque te aguantaste todo el día, porque dijiste que sí podías y que no tenías que tomar ningún tipo de medicamento. Entonces, por eso duele generalmente o arde o pica o molesta en la tarde y en la noche. De hecho, los ataques de gota son generalmente en las madrugadas. Por eso el paciente llega entre las 4 o 5 de la mañana, más o menos, con un dolor intenso. Ya les digo, no puede rozarle ni siquiera la sábana de la cama al paciente. ¿Tanto así? Sí, porque es dolorosísimo, es un dolor exquisito. ¿Por qué? Porque eventualmente, como hemos visto, los signos y los síntomas generalmente de la gota, disculparán nomás este piecito que está aquí dibujado, pero es lo que alcanzó. Para lo que le dio, para lo que me dio la fe. Entonces, aquí eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que el cuerpo tiene arterias y tiene venas que van hasta el último y recóndito lugar de nuestro cuerpo. Y normalmente a nivel de las arterias de la parte del dedo gordo, específicamente del pie, el primer dedo que se llama, normalmente del artejo. Entonces, aquí se depositan. Hagan en cuenta que cogemos de aquí, este vasito sanguíneo, lo ampliamos acá. Y aquí he querido representar unos cristales de ácido úrico. ¿Qué significa? Los cristales de ácido úrico, entonces haz de cuenta que son vidrio molido. Por eso es que las puntas de los cristales van lastimando, ¿qué? Las paredes arteriales, y estas se hinchan y se cierran. Por eso tener ácido úrico en mucha cantidad a nivel de la sangre, estas son las arterias más chiquitas y son las que más se inflaman y inflaman toda la parte articular. Por eso, cuando hay inflamación, ¿qué produce el cuerpo? Ya lo dijo Larisa Hacho, dijo que produce enrojecimiento, se pone rojo, nosotros le llamamos eritema, produce hinchazón, nosotros lo llamamos edema, produce dolor o incapacidad, ¿no es cierto? Dolor. Y produce, entonces tengo enrojecimiento, tengo edema, tengo eritema, tengo dolor y tengo también inflamación secundaria. Entonces obviamente se pone, mírame y no me toques. Entonces dolor, hinchazón, eritema y malestar o crecimiento o edema. Entonces miren ustedes que también se pone hinchado. Entonces esta zona se hincha. Por eso el paciente no puede ponerse el calzado, no puede ponerse ningún tipo de media. Más bien andan en chancletas, andan en sandalias, porque se produce. ¿Y cuál es lo importante de esto? Normalmente el dolor a veces, en ocasiones, puede ser el único síntoma, pero hay pacientes, Milari, que podrían tener escalofríos, malestar, cansancio físico, mental, algún tipo de dolor corporal también. Pero lo más importante en gota es específicamente el dolor incapacitante en esa región, que como ya les dije, no es la única, es la más frecuente, pero no es la única. Oiga, mi doc, y de ser tan intenso el dolor del dedo, ¿puede regarse de alguna manera, diciéndolo así, a todo el pie? No, en realidad, porque más bien todas las áreas generalmente del pie se ven libres. O sea, si es que yo palpo, por ejemplo, todas estas zonas, normalmente no hay dolor. El dolor es siempre cuando estoy acercándome más hacia la lesión, donde que hay el mayor depósito de estos cristales, específicamente de ácido úrico. Ok, tenemos preguntita, doc. Vamos con preguntitas. Estaban preguntando esto. Saludos a los más lindos de la televisión. Muchísimas gracias. Cholo. Me gusta mucho ver Doctor 7, se aprende más. Soy Ana Gijón desde la Villaflora. ¿La gota puede afectar otros órganos o partes de mi cuerpo, doc, o solo una parte especial como el dedo? Muchísimas gracias, mi querida Anita Gijón. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por dejarnos entrar en tu casa y acompañarte en las tardes. Pues sí, tu pregunta es súper importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la gota y el dolor es lo que más inflama, molesta, irrita y da sensación, ahora conocemos que inclusive es un factor de riesgo cardiovascular independiente. ¿Qué significa, señor? Señora, que si usted no está tomando su medicamento para el ácido úrico, no solamente porque no le duele la gota,
Recuerde que son cristales y están lastimando los vasos sanguíneos, son como vidriecitos molidos que están a nivel de toda su circulación. Y se sabe que los vasos sanguíneos cardíacos también se ven afectados. De hecho, se sabe que tener el ácido úrico elevado es factor de riesgo para infarto agudo de miocardio. Si usted tiene el ácido úrico más de 7, ya vamos a ver los valores, pero más de 7 o generalmente 8 en los varones, pero así no tenga gota, usted podría estar dañando riñones, cerebro, retina, corazón y también la parte de generalmente de las articulaciones, que con el tiempo se van a ir formando cristales de ese nivel y podría inclusive tener cálculos renales. Entonces la pregunta, Anita, es muy importante porque aparte de ser un factor de riesgo cardiovascular independiente para infarto agudo de miocardio, también ataca a la parte del riñón donde se forman los cálculos y podría dar cálculos renales. Podría atacar a la circulación en todo el cuerpo y podrían dar daños inclusive a nivel de las arterias que van hacia tus articulaciones e irlas dañando paulatinamente. Es una muy buena pregunta. Muchísimas gracias, más bien. Entonces, cuando ya tenemos esta parte del dolor, del malestar, la pregunta, ¿cómo diagnostico la gota? Pues el diagnóstico es clínico. ¿Qué significa? Que tu médico te va a hacer preguntas, te va a hacer historia clínica, te va a hacer un examen físico, va a llegar a la punta de tu pie probablemente y al palpar en esta zona, si me sigue la cámara, en esta zona del dedo gordo del pie, probablemente el paciente no se deje tocar o puede que inclusive te golpee, porque el dolor es tan agudo que puede lastimar al paciente demasiado. Entonces es clínico. ¿Cómo lo compruebo? Con un examen de sangre, mi querida Lari y mi querido público en las casas. Entonces, normalmente se sabe que en sangre el promedio de ácido úrico tolerable más o menos bordea el 6.8 a nivel de la sangre, pero con la salvedad de que se sabe que es normal en los varones hasta 7. Ya se cayó el rojo, así que no hay rojo para el resto del programa. Se cayó el 7. Entonces hay el 7 que es para varones, entonces que es para masculino, y el 5.5, no más allá de 6, para las mujeres. Entonces esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, hay muchas damas que como en la referencia de los resultados le dice es hasta 7, entonces ellas se quedan tranquilas. No, señora, si usted es una dama, más aún, si es una dama en posmenopausia, usted no debería tener el ácido úrico más allá de 5.5, porque podría ser no solamente causante de gota, sino de factor de riesgo cardiovascular. Cuando hay valores mayores de 7 en los pacientes masculinos y más de 5.5 o 5 en las damas, hay un problema. ¿Sabías tú que hay un tipo de gas que se produce en el cuerpo que se llama óxido nítrico? No. Ya, el óxido nítrico justamente le dicen no. Yo le puse al revés solamente para que no haya, pero lo ponen como no. Y el óxido nítrico es un vasodilatador. ¿Qué significa vasodilatar? A diferencia de vasocontraer, o sea, de cerrar los vasos sanguíneos, el óxido nítrico abre los vasos sanguíneos para que haya mayor oxigenación. Entonces, ¿el óxido nítrico es bueno o es malo? ¿Qué dice Larisa Hacho? Oiga, mi doc, y contésteme, contésteme. ¿Es bueno o es malo que haya más oxigenación en el cuerpo? Bueno. Es buenísimo. Buenísimo, entonces, obvio, antes de pasar a tu pregunta, pero tenla ahí. Si es que usted tiene ácido úrico más de 8, si es varón, más de 6 si es que es mujer, usted no está produciendo adecuadamente la cantidad de óxido nítrico y sus vasos sanguíneos no están oxigenando bien a sus órganos. Entonces va a tener muchos problemas porque el ácido úrico, así no le dé gota, le está lastimando la oxigenación adecuada o la vasodilatación adecuada en sus órganos. Milari, cuénteme. Ya se me fue pues la pregunta. Ya se le fue la pregunta, ¿no ven? Así no, nomás somos aquí. Ese también es un signo de ácido úrico, te va a hacer un ácido úrico. No, justamente hablando de eso, aparte de la gota, me quedó claro que es como un signo de los que están subidos los niveles del ácido úrico en las personas. Correcto. Aparte de la gota y del ardor y la hinchazón y la inflamación en el dedo gordo del pie, ¿qué otros signos nos podríamos dar cuenta nosotros para decir, uy, alerta con el ácido úrico que está por encima de los niveles? Por eso te decía, más bien gracias por la pregunta, por eso les decía en casa tengan mucho cuidado, Lari, porque hay mucha gente que esperaría que haya dolor de pecho, que haya dolor de cabeza, así, que haya... No. Por eso Nada. el ácido úrico es uno de los enemigos silentes, o sea, mientras esté entre 7 y 8, puede que ni siquiera te dé sintomatología, pero ya te está dañando los vasos sanguíneos a nivel de todo el cuerpo, te puede estar dañando el corazón, te puede estar dañando los riñones, te puede estar formando cálculos renales y es por eso sumamente importante
que dentro de tu chequeo anual, más a partir de los 35 años de edad, y más aún si tienes hábitos perniciosos como te encantan las carnes rojas, los embutidos, los mariscos, los enlatados, te gustan mucho algunas verduras y legumbres, comes demasiada fruta o tienes problemas con la glucosa o con la insulina, ten mucho cuidado, porque ya podrías estar haciendo algún problema con el ácido úrico. Ok, doctorcito. Buenas tardes. Por lo general se me hincha el pie y existe dolor al caminar. ¿Qué puedo hacer? Me diagnosticaron gota y me tomo analgésicos para el dolor. ¿Está bien? Saludos desde las faldas del Cotopaxi, ¿no? Qué buenas esas faldas, muy lindo el paraje, Cotopaxi Pungo, si es que se puede hacer la referencia, pero es un lugar que me encanta porque está maravilloso y la gente lo disfruta un montón. Pero sí, cuando ya te han detectado gota, el inconveniente de esto es que normalmente a la gota se le llama también la enfermedad de los porfiados. ¿Por qué? Porque el paciente piensa que él ya sabe manejar su gota. O sea, no, doctor, tranquilo. Ya cuando me da gota, me tomo mi colchicina, me tomo mi alopurinol, me tomo mi analgésico y listo, doctor. Yo no necesito ir donde el médico, tenga mucho cuidado. Porque lo que pasa ya con nuestra paciente, por ejemplo, es que se puede tomar analgésicos, pero a veces el dolor no es tan controlable y empiezan a tomar más dosis de analgésico. Y el problema de esto es que normalmente los analgésicos como los AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, pueden terminar dañando el riñón que ya está lastimado por el ácido úrico. Podrían llegar a insuficiencia renal por los analgésicos y por también la lesión del ácido úrico. Así que tengan mucho cuidado porque tienen que ser analgésicos que nos permitan controlar el dolor, sí, pero hasta que vaya donde tu médico internista, para poder hacer un control adecuado de cuáles son los factores y cómo podríamos ayudarte mejor. Ok, mi doc, con eso nos damos una pequeña pausa recordando el mito. Mito, señores, para que usted todavía tiene chance de escribirnos a WhatsApp y decir qué opina. ¿Es cierto que el ácido úrico solo afecta a las articulaciones? Si es que usted está conectado desde que empezó el programa, usted ya sabe qué decir. Ya sabe. Pero ya, ¿para si qué usted responderle? No se está conectando o no paró bola, vea. Vaya con el resto del programa porque estamos en la parte de tratamiento cuando regresemos. Y si es que recién se está uniendo, ya sabe dónde tiene que ir a ver. Pero por supuesto. En YouTube, en la página de Ecuador TV. No hoy, sino mañana, porque la subiremos después de la presentación oficial. Así que les esperamos también. Así que no se vayan. Estamos con ácido úrico y hiperuricemia. Ya volvemos. Aunque históricamente la gota era más común en hombres, en los últimos años la incidencia en mujeres ha aumentado, especialmente después de la menopausia debido a los cambios hormonales que afectan los niveles de ácido úrico. Doc, ya ve ese datazo, que históricamente se pensaba que la gota afectaba más a los hombres, pero ahora con todos los cambios, mi doc, alimenticios, medioambientales. Claro, Milari, como vos ahora ves, antes la llamábamos como la enfermedad de los ricos porque tal vez no había la posibilidad de llegar. Por eso es que ahora, por ejemplo, ¿sabías que uno de los factores también es el incremento de proteínas como el huevo? Entonces hay gente que para hacer estas dietas hiperproteicas, por ejemplo, y siempre hablamos de los que quieren crecer un poquito en cuanto a masa muscular, hacen esto de comerse 10, 12 huevos al día y ni sé qué, ni sé cuánto. Tenga mucho cuidado porque eso también tiene un trasfondo. O sea, no es solamente que usted le dé algo para que forme masa al cuerpo, sino que debe tenerle respeto al cuerpo para que él tenga la capacidad suficiente de metabolizarla y de eliminarla. Normalmente esa parte del ácido úrico, el problema es que la oferta, ¿no es cierto?, es demasiadamente más grande que la demanda. O sea, si usted necesita, qué sé yo, 70 gramos al día, usted le está dando 300. El cuerpo tiene una capacidad de llenarse, de saturarse. Y ya. Claro, entonces, o sea, y lo demás lo va a querer eliminar. Entonces, por eso es muy importante que cuando usted tenga la parte de los ataques de gota, cuando usted es rojo, caliente, hinchado, doloroso, que no lo pueda tolerar, entonces ahí empezamos. ¿Cómo hacemos el manejo? ¿Qué utilizamos cuando hay dolor? Un analgésico. AINES. Claro, un AINE, por ejemplo. Claro, está bien. Por eso el paracetamol, por ejemplo, en gota no va bien. ¿Por qué? Porque es un analgésico no potente. Entonces probablemente... Pero un ibuprofeno sí. Pero por ejemplo el ibuprofeno sí. Por ejemplo el naproxeno sí. Por ejemplo el ketorolaco, que es una de las moléculas un poquito más fuertes, sí. Por ejemplo el diclofenaco, muy bien. Por ejemplo el metamizol también. ¿Cuál es el problema? No es el problema el producto o el analgésico. Es el problema la frecuencia, porque cada uno de ellos tiene una dosificación. O sea,
un miligramaje y una cantidad de cada cuánto horas. El problema es que el paciente cuando está en ataque agudo se puede estar tomando los medicamentos como tic-tacs y eventualmente el problema es que sí, puede que le baje algo el dolor, pero en cambio el daño renal, el daño gástrico, el daño sistémico es brutal. Entonces hay que tener lo primero. ¿Qué es lo primero para tratar la gota? ¿De dónde viene la gota? ¿Qué es lo que más le está afectando a la gota más o menos? ¿Qué es lo que más daña a la gota? Cuénteme, de lo que vimos el día de hoy. ¿Qué es lo que produce la gota? ¿Qué es en lo un que 33%. Los alimentos. Los alimentos, muy bien, Milari. Entonces, lo primero que deberemos hacer, ¿qué es? Controlar la alimentación. la dieta, exactamente. Claro. Entonces, lo que lleva la dieta, boquita. aunque no sea el 100%, es un 33%, pero deberemos controlar, por ejemplo, la parte de la gota en cuanto a la dieta. Por eso, alimentos como carnes rojas que no sean ternera, la única permitida es la ternera, pero carnes rojas, embutidos, mariscos, enlatados, conservas, tienen una buena cantidad de purina que el cuerpo lo va a desdoblar en ácido úrico. Así que tengan mucho cuidado. Hoy día, y saludos para Macas y para Monona Santiago, un gran paciente, el señor Caroli, se le mando un fuerte abrazo porque justamente conversábamos de él hoy día con el ácido úrico. Porque él, cuando le dieron la dieta, no le explicaron y le decían específicamente tiene que comer menos carne. ¿Qué significa eso? Porcionaba menos la carne durante toda la semana. No, normalmente tiene que ser generalmente una supresión de carne o de carnes rojas, de embutidos, mariscos o enlatados, o generalmente por dosificación, por cantidades y en cuántos días a la semana. Entonces, dieta es súper importante. Segundo, ¿por dónde se eliminaba el ácido úrico? ¿Por dónde se elimina el ácido úrico, Milari? Exactamente, por el riñón y la orina. Entonces, ¿qué es lo que hay que mejorar? La hidratación. Los pacientes tienen que hidratarse muy bien. Y recordemos que es hidratarse, es tomar líquidos sin necesidad de tener sed. Cuando usted ya tiene sed, es deshidratación grado 1. Entonces usted tiene que estar tomando líquidos lo más frecuentemente. Tercero, medicamentos para poder controlar el dolor, la inflamación. Entonces aquí están los medicamentos que le indique su médico bajo prescripción médica en cuanto a horarios y dosificaciones. No se me automedique, por el amor de Dios. Tercero, cuarto, puede utilizar en algunos casos antiinflamatorios que también pueden ser parte de los analgésicos o no. Puede que tengan acción antiinflamatoria también. Quinto, los medicamentos para el ácido úrico. Tenga mucho cuidado usted, señor, señora, que cada vez que tiene el ácido úrico elevado con gota, se está tomando medicamentos como el allopurinol o el febuxostat, que son medicamentos específicamente para el ácido úrico. No se puede tomar estos medicamentos en ataque agudo de gota. Si usted tiene gota, si usted tiene el ácido úrico elevado y le da gota, no puede tomarse el allopurinol ni el febuxostat cuando usted está en ataque agudo. ¿Por qué? Porque estos medicamentos generalmente sacan el ácido úrico para botarlo por sangre. El único inconveniente es que ya usted tiene un nivel en sangre saturado. Si saca más cantidad de ácido úrico, lo único que va a hacer es que ese 8 sea 10 y le duela mucho más. Así que no puede usted tomar su medicamento para el ácido úrico normal durante el ataque de gota. Tercero, hay medicamentos que disminuyen la carga de ácido úrico en sangre, mejor dicho, sexto, pero yo tercero. Sexto, que puede ser la colchicina. Colchicina, que es un medicamento que actúa como una esponja, acoge el exceso de ácido úrico y lo bota generalmente tanto por orina como por heces. Por eso, la colchicina se debe dar, 1, hasta que mejore el dolor del paciente en la gota, o 2, hasta que haga diarreas. Si hace diarreas con la colchicina, pare, porque eventualmente tendremos que buscar otro medicamento. Así que si ustedes ven, es muy importante no solamente conocer que el ácido úrico es interno y externo, sino que cuando hay ataque de gota no se puede hacer lo que uno quiera. Tiene que ser lo más respetable posible para evitar daño renal, daño vascular y bajar el riesgo cardiovascular. Mi doc, preguntita para ir finalizando. Claro doctor. que sí, Milari. Si no se trata la gota, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Muchísimas Solo gracias. meterle paracetamol para que baje Correcto, el dolor. pregunta súper importante. Si no se trata la gota, recuerden que esto es como vidrio molido en las articulaciones. ¿Qué hace el vidrio si ustedes le siguen raspando en la piel? Va a generar
lesión. Daño, y si siguen raspando, van a rasparse más los tejidos y se va a generar fibra. Entonces, normalmente el paciente empieza a engrosar las articulaciones. Hay unas articulaciones muy gruesas generalmente. Se producen estos tofos. Aparte de eso, pueden dañar el riñón, pueden hacer cálculos renales, pueden incrementar. Los diabéticos pueden tener más lesiones neuropáticas o neuríticas, o sea, pueden dañar más su circulación. Y recuerden lo que les decía del óxido nítrico. Van a disminuir la parte de oxigenación adecuada de todos los órganos, desde el cerebro hasta la punta de los pies. Entonces, súper importante que el día de hoy usted, señor, señora, que sabe si alguien en su familia tiene ácido úrico y no está tomando el tratamiento y no está haciendo lo que deba porque dice, no, solamente el tratamiento es cuando tengo gota, pues no. El día de hoy desmitificamos eso porque usted debe ser controlado del ácido úrico, no solamente por la gota, sino porque le puede dañar el corazón, la retina, los riñones, el cerebro, todos los órganos del cuerpo. Así que es súper importante para eso. Que es una alerta completa. Sí. Así que inmediatamente acude al doctor. Doc, vamos a ver los resultados de la Meditrivia. Pero por supuesto, para ir vamos. ya terminando el programa de hoy. A ver, ¿cuál fue su votación y cuál es la que el doc dice, esta es la verídica? Los alimentos que aumentan el ácido úrico son... A, las frutas, 17%. B, las verduras, 20%. Y C, las carnes rojas, 63%. No dije, felicitaciones, muy bien. Eso ya era muy para bien. Con la salvedad que dijimos ahorita de la fruta y las fructosas. Es verdad. Si es usted la persona que dice, no, yo no como carne, pero sí me pego 3 manzanas en la mañana, me pego media sandía al mediodía, me pego 12 uvas en la tarde, tenga mucho cuidado porque la fructosa podría estar alterando. Si usted que le gusta el frijol un montón, tenga mucho cuidado. Así que consulte a su médico para ver cuáles son los productos, tanto en frutas, verduras, legumbres, aparte de los cárnicos, que podrían generarle gota y que debería tener usted una restricción dietética en ese punto. Y el mito, que ya creo que está más que aclarado, pero no importa, igual, le vamos a decir. ¿Es cierto que el ácido úrico solo afecta a las articulaciones, Doc? No, así que usted en casa, por el amor de Dios, si piensa que solamente el ácido úrico es gota, está completamente equivocado y está poniendo en riesgo su salud. Usted podría tener un infarto agudo de miocardio por el ácido úrico elevado sin necesidad de que le haya dolido nunca el dedo gordito del pie. Así que pilas con eso, datazo que le damos aquí en Doctor 7. Tenga mucho cuidado con sus órganos y con su oxigenación. Así que nada, les agradecemos mucho por la confianza siempre que nos dan, por la atención que nos brindan y por dejarnos de entrar con este espacio médico a sus hogares. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Dígame, pilas con el dedo, ¿no? Pilas con el dedo. Vaya a revisarse los deditos del pie a ver por si favor. no encuentra alguna falla y ya lo mencionó. Correcto. Todos los signos para darse cuenta que si es que tiene o no la gota. Correcto. Medinter. Medinter, usted recuérdelo, Medinter, me voy a preguntar. A ver, ¿dónde lo encontramos? A ver, Medinter, estamos 4 médicos internistas, doctor Fernando Terán Vélez, doctora Patricia Durán Terán, doctora Alexandra Toala Tubay y doctor Carlos Nieto Ramos, 4 médicos internistas en Medinter, Centro de Especialidades Médicas, detrás del Hospital Metropolitano, Torre Médica 2, primer piso, consultorio 107, teléfonos 322-0063 y si llamas de provincias 02-322-0063 para responder todas tus preguntas y ver si es que tienes el ácido úrico. Perfecto, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes en casa por habernos acompañado en esta hora informativa sobre estos temas de salud. Nos vemos, pero los dejamos con buena programación de Ecuador TV. Así besos inmensos y vamos. que disfruten del resto del día. Atento a tu salud, con el pasito del ácido úrico. Yo voy a darte por tu bum 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 bum. Cuando te choco mami tum 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 tum. Si lo hacemos en mi carro voy a hacer brum brum brum.